Muy buenas, mis queridos estudiantes del grado séptimo. Les mando un cordial saludo, que mi Dios me les bendiga, espero se estén portando muy bien. En el día de hoy les voy a explicar la metodología de la guía del área de ciencias naturales que vamos a desarrollar en el transcurso del segundo periodo. Esas guías las pueden encontrar en la plataforma que está manejando el colegio. Empecemos con la asignatura de biología. El primer tema nos habla sobre metabolismo. Tiene un subtema que es el proceso nutricional de autótrofos y heterótrofos. Tiene una evidencia de aprendizaje donde van a explicar los tipos de nutrición, que son autótrofas y heterótrofas, en las cadenas y redes tróficas de los ecosistemas. La indagación. La indagación nos dice que deben realizar una lista de organismos de su entorno y dibuja con ellos una red trófica. ¿Cuáles son los organismos de su entorno? El perro, el gato, el ratón, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando hablamos de que van a dibujar una red trófica, puede ser que el gavilán se come a la culebra al ratón, el ratón al saltamonte, el saltamonte a la hoja, etcétera, etcétera. Una red igual o parecida a esa. Identificando pues los organismos que son autótrofos y heterótrofos. Bueno, eso es en cuanto a la guía, la primera guía. Encontramos en la segunda guía, acá tenemos la estructuración. La estructuración, ustedes deben, que es la teoría, deben realizarla, deben leerla muy bien, analizarla, porque a partir de ahí es que ustedes van a contestar la ejercitación y la aplicación y la evaluación de aprendizaje. Entonces, en el primer punto de la ejercitación ustedes van a hacer, le dan un listado de 9 organismos, alga, musgo, león, cactus, y ustedes me van a decir si estos tipos de organismos tienen nutrición autótrofa o heterótrofa. Simplemente me van a decir si es alga. Por ejemplo, el alga si es autótrofa, simplemente una X acá. Si ustedes creen que es heterótrofa, una X acá, nada más. Lo mismo van a hacer con los siguientes organismos. Van a encontrar también 4 preguntas, 2, 3, 4, donde van a decir qué diferencia entre los dos tipos de reacciones anabolismo y catabolismo. Cabe destacar que todas las respuestas a estas preguntas las van a encontrar en la teoría. ¿Oyeron? La evaluación de aprendizaje. En la evaluación de aprendizaje van a seleccionar la respuesta correcta, selección múltiple. Por ejemplo, la nutrición corresponde a, ustedes según la teoría me van a decir si es la acción de triturar y digerir el alimento, si es el proceso que nos permite adquirir energía y vivir, si es el proceso de digerir los alimentos y así sucesivamente. ¿Oyeron? La alimentación de un vegetal es, recuerden que cuando hablamos de vegetales estamos hablando de las plantas. ¿Oyeron? Van a escoger la respuesta correcta. Entonces, la segunda guía nos habla de nutrición en el ser humano. Aquí en la indagación van a encontrar un pequeño texto y a partir de este pequeño texto ustedes lo van a leer muy bien y van a contestar estas 3 preguntas que encontramos acá. La evidencia del aprendizaje, van a analizar las funciones de nutrición de los seres humanos como proceso vital para la obtención de nutrientes y energía. En la estructuración van a encontrar la teoría y van a encontrar un esquema donde nos hablan de las etapas del proceso de digestión. Acá es más estructuradamente, pero acá pueden verla que tienen un poco más desglosada para que puedan facilitar su entendimiento. ¿Oyeron? En la aplicación vemos la realización de 5 preguntas. Todas las respuestas a estas 5 preguntas las encontramos en la teoría. La evaluación de aprendizaje, acá donde yo me voy a dar cuenta si ustedes aprendieron o no. ¿Oyeron? Van a responder, van a seleccionar la respuesta correcta. Por ejemplo, el sistema digestivo está formado por un largo tubo digestivo. El orden correcto de sus estructuras o relleno en el paso de los alimentos es. Me van a decir cuál es el orden del sistema digestivo. Recuerden que empieza por la boca y termina en el ano, pero ustedes me van a decir cuál es el orden. Ahí tienen el orden, van a escoger la respuesta correcta. Lo mismo para la tercera, la cuarta y así sucesivamente. La tercera guía de biología nos habla sobre las enfermedades del sistema digestivo. Bueno, les voy a aclarar algo en cuanto a las guías. Son 3 guías por cada asignatura, 3 de biología, 3 de química y 3 de ecología. ¿Oyeron? Vamos por la tercera de biología.
que nos habla de enfermedades del sistema digestivo. La evidencia de aprendizaje, vamos a describir las enfermedades características del sistema digestivo en el ser humano. Bueno, la indagación, lo mismo, les plasmé una pequeña teoría, relativamente pequeña, y van a contestar los dos puntos que tienen acá. La estructuración, que viene siendo la teoría, todo esto, y a partir de ahí me van a contestar estas 3-4 preguntas. Vieron el complete, y después van a tener en cuenta estos 3 animales, estos 3 organismos. ¿Crees que la paloma, el gato y la lombriz poseen los mismos sistemas digestivos? Ustedes me van a tener en cuenta eso, me van a contestar a raíz de las estructuras físicas y genotípicas de esos organismos. Evaluación de aprendizaje. Tienen 8 preguntas. Las 8 preguntas van a ser contestadas a raíz de la teoría. Deben de leer muy bien eso, analizarlo muy bien para poder contestar las preguntas. Vamos en la asignatura de química, en la estructura del átomo, la evidencia de aprendizaje. Vamos a diferenciar los modelos atómicos. Vamos a interpretar los términos asociados a la estructura atómica. La indagación, ¿qué entienden por átomo? Recuerden que ya hemos hablado muchísimo de esto. Entonces tienen la estructuración. Bueno, cabe destacar que en los átomos están formados por unas pequeñas partículas llamadas protones, neutrones y electrones. Los protones y los neutrones los encontramos en el centro del átomo, ¿cierto? Eso es lo que denomina el núcleo. Y los electrones se encuentran alrededor del núcleo. Eso es como base fundamental. Ahora van a tener muy en cuenta estos modelos. Recuerden que estos son los principales modelos porque hay muchos más, pero estos son los principales. Lo van a leer muy bien y a partir de ahí me van a contestar estas 7 preguntas. Estas 7 preguntas las van a contestar a partir de toda la teoría. La evaluación de aprendizaje también son respuestas de selección múltiple, la van a contestar. La segunda guía es el tema de los elementos químicos y su organización en la tabla periódica. Yo les estuve explicando clases anteriores la estructura de la tabla periódica, pero acá lo vamos a detallar un poco más. ¿Cuál es la evidencia de aprendizaje? La evidencia de aprendizaje es analizar e interpretar correctamente la tabla periódica y la ubicación estratégica de cada uno de los elementos químicos que hay en ella. La indagación, van a escribir todos los símbolos que puedan formar todas las letras de tu nombre. Por ejemplo, si tú te llamas María, le vas a colocar los elementos químicos que comiencen con la M, con la A, con la R, con la I o con la A. Si no la hay, pues simplemente colocas las que encuentres allí. No hay problema si de pronto no llegas a encontrar algo. En la estructuración, tenemos la estructuración. Recuerden que en la tabla periódica la columna vertical se denomina grupos y la horizontal periodos. ¿Oyeron? Aquí encontramos una tabla periódica indicando lo que yo les estoy comentando, pero también encontramos una muy debajo, que es esta que encontramos en la parte inferior, donde nos indica cómo se llaman los grupos. Recuerden que el primer grupo es este es el primer grupo, denominado metales alcalinos. Segundo grupo, metales alcalinos térreos. Ya empieza tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Cada uno de esos grupos tienen su nombre. Grupos de vanadio, grupos de titanio, de cromo, de manganeso, de hierro, de cobre y así sucesivamente. Oye, de níquel, de zinc y así sucesivamente. ¿Oyeron? Ya aquí, cuando lleguemos a este grupo, ya que es el grupo 13, se va a llamar térreos. Cuando el carbono se va a llamar carbonoides, el nitrógeno se va a llamar nitrogenoides, el grupo del nitrógeno. El grupo del oxígeno se va a llamar calcógenos o anfígenos. El grupo 17 se va a llamar halógenos. Y por último son los gases nobles. ¿Vieron? Los gases nobles. Bueno, encontramos los metales, sus características, los no metales, las características, todo eso se los he explicado, dónde se encuentran en los metales, dónde se encuentran los no metales. Yo se los he identificado en la tabla periódica. La realización y la aplicación, van a contestar estas 4 preguntas.
Busquen su tabla periódica los nombres que correspondan a los siguientes símbolos. Tienen 17 elementos. Van a ubicarlos en la tabla periódica. Usted debe tener, porque recuerden que yo desde sexto se las he exigido, se las he pedido, no tanto exigido sino pedido, que se las he recomendado que por favor las tengan, porque muchas de las explicaciones que yo doy para que la puedan entender, pues deben tener la tabla periódica. Es fundamental en el transcurso del desarrollo de la química. Entonces, van a ubicar estos elementos y van a escribirme su nombre, cómo se llama cada uno de esos elementos. Todas estas preguntas, las demás, van a estar en la teoría. ¿Vieron? Encontramos la evaluación de aprendizaje, que también son preguntas de selección múltiple. Ya en la última encontramos el primero sistema de clasificación de los elementos. ¿Cuáles son esos? Bueno, ya esto es la continuación prácticamente de la clase anterior. ¿Oyeron? Entonces, esto es todo por hoy. Me faltó, pues, más adelante en otro video les voy a explicar la metodología de ecología. ¿Oyeron? Que también son 3 guías. Entonces, espero pues hayan comprendido cada una de estas guías. Son relativamente pues fáciles, son temas que ya hemos manejado en clases. Digamos que este es un complemento, pero un poquito más profundo. De todas maneras, cualquier inquietud en el transcurso del desarrollo de la clase, cuando ya pues iniciemos, retomemos clases, yo les dejaré un recorder y les explicaré más a fondo sobre esto. Espero hayan entendido, Dios me los bendiga y nos vemos pronto.